la edad que comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y que culmina con la toma de Constantinopla en 1453. O sea, en ese lapso de tiempo hay una serie de hechos, hay una serie de cosas que suceden, ¿no? Y dentro de esas tantas cosas que suceden, tenemos la aparición de una religión que es el Islam y por ende también de la formación de un imperio que es el imperio musulmán. ¿Ok? Y ese es uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy. El segundo hecho que también se presenta en la Edad Media es la aparición de un imperio llamado el Imperio Carolingio, que fue fundado por el gran Carlomagno. Un imperio que deja huella en el aspecto político, en el aspecto económico, en el aspecto cultural, pero lamentablemente es un imperio que dura muy poco, ¿no? En comparación a otros imperios, ¿no? El imperio de Carlomagno solamente duró 43 años, ¿no? Tú de repente dirás 43, no, profesor, ¿cómo va a ser poco? 43 años son 43 años, profesor. No, pero en comparación, digamos, pues al Imperio Romano, al Imperio Persa, a los griegos, ¿no? A Mesopotamia, o sea, es reducido el tiempo. Pero a pesar de ese tiempo reducido, también tiene logros muy importantes, y eso lo vamos a ver hoy. Bien, entonces el objetivo, dado que ya estamos presentando estos dos temas, es saber de dónde proviene el Islam, ¿no? ¿Por qué tuvo tanta acogida, tanto auge, tanto poder? ¿Y por qué hasta ahora inclusive se sigue hablando de esta religión como la de más adeptos en el mundo, ¿no? Tomen en cuenta que el Islam es una religión que en la actualidad tiene más seguidores que los católicos, que la Iglesia Católica, ¿no? Todavía no supera a los cristianos, pero a los católicos ya lo superó, ¿no? Si haríamos una pequeña encuesta aquí en el salón y preguntáramos cuántas personas del aula son católicos, de repente nos llevaríamos algunas sorpresas. No, profesor, pero yo me he bautizado. Sí, pero ya estás en una edad en la que no te tiene, o sea, generalmente a nosotros nos bautizan desde muy pequeñitos, ¿no? No nos preguntan, ¿no? Entonces, si hiciéramos la repregunta, a ver, ¿tú te sientes católico? ¿Eres católico? De repente nos encontraríamos con algunas respuestas sorpresivas, ¿no? Hace algunas semanas a mi hija la llamaron del colegio para poder hacer la confirmación. No sé si ustedes también este año hacen confirmación o el año pasado han hecho confirmación, o están en esa edad, ¿no? Y yo le decía a mi hija, bueno, nos están invitando para hacer la confirmación. ¿Tú quieres hacer la confirmación? Porque ya hemos tenido algunos debates acerca de creer en Dios, ¿no? Y acá no es un tema de obligación. Si bien es cierto, yo creo en Dios, no necesariamente tú tienes que creer en Dios, o no necesariamente tienes que hacer lo que yo pienso, lo que yo digo, ¿no? Entonces, la respuesta la tienes que dar tú. ¿Quieres hacer la confirmación? ¿Tú realmente te sientes católica? ¿Has hecho la comunión? ¿Te has bautizado? ¿Pero realmente quieres reconfirmar tu fe católica? Entonces ella como que se quedó, ¿no? Pensando, ¿no? Yo sinceramente sí me preocupé un poco, ¿no? Pero le dije, bueno, la respuesta la tienes que dar tú. Y mi esposa me decía, pero ¿por qué le preguntas? ¿Por qué? Porque le tengo que preguntar. O sea, la decisión es de ella, no es una decisión mía. Ya está en una edad en la que hay un sentido crítico, un sentido de opinión, y es importante escucharla, ¿no? Entonces pasaron algunos días y bueno, ella me dijo, sí, papá, sí, siento a Dios, creo en la iglesia y quiero hacer la confirmación. Ok. Entonces, así se dan las cosas ya a tu edad. Ya no son unas situaciones tan sencillas como cuando eras pequeñito y yo te decía, anda, tráeme esto, y tú ibas y lo traías. Ahora hay que argumentar, hay que conversar, hay que hablar. Entonces, en la actualidad el Islam, como muchas religiones, tiene muchos seguidores. Entonces, aquí vamos a aprender un poco cómo nace esta religión, cómo se desarrolla. Y en lo que se refiere al Imperio Carolingio,
El imperio carolingio es consecuencia de los llamados reinos germánicos, específicamente de uno, un reino llamado el Reino Franco, ¿no? Vamos a ver cómo ese Reino Franco también evoluciona, se va haciendo fuerte, va creciendo y llega un momento en el que un hombre, como lo dije hace un momento, Carlomagno, funda el imperio en el año 800, pero tiene sus orígenes en el Reino Franco, ¿no? O sea, un reino invasor, un reino bárbaro, un reino germano que se estableció en el antiguo Imperio Romano Occidental, ¿no? Así que tiene una conexión también con el proceso de invasiones. ¿Ok? Bueno. En lo que se refiere al Islam, ¿alguien me puede decir cuál es el nombre de esta península? Que es, bueno, no tengo el dato específico, pero es la península más, o sea, en temas de kilómetros, ¿no? Península Arábica. La península arábiga, ¿no? Ustedes saben que esta península, estoy en lo cierto, esta península es la más grande del mundo. A ver, ustedes que de repente están más frescos en geografía, ¿alguno me tiene ese dato? ¿Es la península arábiga la península más grande del mundo? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profe. Full Google. Al toque nomás tienen la información. A ver, díganme ustedes. ¿Es la península arábiga la más grande del mundo? ¿Sí o no? Como parte de cultura general también, ¿no? Sí, confirmado. Podemos confirmar, podemos dar como válida la afirmación. Sí, miren, ustedes son los que me apoyan ahí con el internet, con el Google. Según Google, sí, ya te va a que creerle a Google. Ya hay que creerle a Google. Ya, sí, pues efectivamente esta península es la más grande del mundo. Hemos visto anteriormente otras penínsulas, ¿no? Península griega, la península de los Balcanes, ¿no? Hemos visto la península ibérica, ¿no? O sea, hemos visto la península itálica, donde nace Roma, o sea, se conocen penínsulas. Oye, profesor, no me había dado cuenta que en realidad estos territorios ahora ya los conozco y geográficamente también es parte de mi cultura general, claro, ¿no? O sea, si en algún momento hay alguna referencia, digamos, alguno de ustedes quiere estudiar negocios internacionales, ¿no? Y tiene una exposición y hablan de mercados, hablan de comercio, ¿no? Hablan de inversiones, ¿no? Imagínate que no sepa geográficamente dónde están los países, dónde están los lugares. Vas a quedar recontra mal, ¿no? Imagínate una persona de negocios internacionales que no sepa dónde están ubicados los países, que no sepa si un país está ubicado en un continente o en otro. ¿Cómo vas a hacer negocios internacionales? ¿Ves? O sea, todo está vinculado a la historia universal y no es que me quiera jactar, pero historia universal es un curso muy importante. Es muy importante, ¿ya? Y tú puedes llamar la atención a muchas personas si es que tienes ese conocimiento, ¿no? Empezar una exposición con un mapa mundi y hablar sobre los países donde hay de repente un crecimiento económico sostenido, ¿no? O de repente hablar sobre los recursos que hay en determinado lugar que se puedan aprovechar para poder exportarlos, para poder desarrollarlos, para aplicar la tecnología. Entonces, necesitas de un respaldo geográfico, ¿sí o no? ¿No? Entonces, es importante saber eso. Ya, esta península arábiga es la que alberga a una ciudad que todavía existe, pero que en la antigüedad se había convertido en el centro económico de la región. Y me estoy refiriendo a esta ciudad. ¿Ya? De repente no se ve muy bien porque está un poquito borroso el mapa. Ya, bueno, sí se ve un poquito borroso. Ya, esta ciudad se llama La Meca. Ya, La Meca se llama. Acuérdate, ¿ah? La Meca. Después la vamos a ver escrita también en una diapositiva. Y La Meca tenía una realidad antes de la llegada del Islam y también va a ser protagonista después de la llegada del Islam. ¿Cómo se vivía en ese momento? ¿Cómo se vivía en ese tiempo? Bueno, en ese tiempo, en toda la península y también de otros lugares llegaban, ¿no? Tribus, ¿no? Tribus con sus características, con sus tradiciones, con sus culturas, ¿no? Y también con sus propias creencias,
¿ya? También con sus propias religiones, también con sus propios dioses. Y la Meca era una ciudad abierta al mundo, ¿no? O sea, no había ningún tipo de restricción en el hecho de que tú quieras llevar tu propia religión. Podría ser monoteísta, podría ser politeísta, podrías tener una religión vinculada a la persa, como el mazdeísmo, podrías tener dioses como los fenicios, como Abal o Balit, ¿no? O podrías ser monoteísta como los hebreos, porque lo que más pesaba en realidad, eso no importaba, lo que más pesaba en la Meca era la actividad comercial, ¿no? Hemos visto nosotros cómo en la actualidad judíos y palestinos hacen negocios comerciales. Profe, pero a nivel político y a nivel religioso o sea, son enemigos, ¿no? Inclusive esto ha traído como consecuencia una guerra que parece no tener fin, ¿no? Israel, Palestina, bombardeos, pero cuando se habla de negocios, eso se deja muy aparte, ¿no? Y aquí en el Perú también hay grupos de poder económico muy fuertes que tienen esa ascendencia religiosa y que, sin embargo, hacen sus negocios mientras que hayan ganancias y mientras que eso sea fructífero, no hay ningún problema. Bueno, la Meca era algo parecido, ¿ya? Era una ciudad en la que había comercio, había actividad económica y no había que tener que pedirte o decirte, oye, ¿eres judío? ¿No eres judío? ¿Eres musulmán? No había ese tema, ¿ya? Y entonces la Meca se había convertido en una ciudad núcleo comercial. Agricultura, comercio, pastoreo, politeísmo, monoteísmo, creencias diversas, ¿no? Hasta que, hasta que llega este señor, ¿ya? ¿Quién es este señor? Mahoma, ¿ya? Mahoma. Y Mahoma tiene una visión, una aparición celestial, ¿no? Tiene una revelación, la presencia de un arcángel llamado Gabriel, ¿no? Y le dice a él, tú tienes que llevar la palabra del único Dios que existe, el único Dios. Y ese Dios se llama Alá. Y tú tienes que defender ese principio religioso. Y tú tienes que defender su fe, ¿no? Obviamente eso no lo podemos comprobar, pero eso es parte de lo que dice esta historia sobre la aparición del Islam. Entonces, él cambia completamente su vida porque él también se dedicaba a actividades económicas, él también se dedicaba a actividades comerciales, ¿no? Y entonces, él con esa fuerza espiritual, es una fuerza que no sé si en algún momento tú puedas haber sentido, ¿no? Cuando a veces tú te levantas y dices, mi vida va a cambiar completamente, mi vida va a ser otra, ¿no? Mi vida no va a tener odio, no va a tener rencor, porque a partir de ahora voy a valorar realmente la vida. A veces no vale la pena molestarse, no vale la pena odiar, ¿no? Y realmente quiero ser otro, ¿no? Esa fuerza a veces nos pasa, pero lamentablemente no es permanente, ¿no? Un día nos portamos bien, un día estamos muy espirituales y al otro día ya nos olvidamos. La idea es mantenerlo, pero en él sí había esa fuerza, esa espiritualidad permanente, y lo que hace es rechazar a toda persona que no siga la fe del Islam, ¿no? Y eso se pone en contraposición con los intereses económicos. Tú me vas a decir por qué. Si es que él está rechazando a aquellas personas en la ciudad que no sigan la religión, ¿qué cosa se puede afectar en la ciudad, chicos? A ver, díganme ustedes por el chat. ¿Qué cosa se puede afectar si es que él prohíbe o cuestiona el hecho de la llegada de gente de otras religiones? ¿Qué se puede afectar en la ciudad? La economía. ¿Por qué? ¿Los comerciantes de otras religiones llegarían a la Meca? ¿Sí o no? Ya no llegarían, ¿cierto? Ya no llegarían, ¿no? ¿Por qué? Porque verían una ciudad en conflicto,
¿no? Habría ataques, habría insultos, ¿no? Habría ofensa, ¿no? ¿Por qué? Porque Mahoma va a defender su religión. Ahora, yo te pregunto, ¿los gobernantes que en ese momento estaban en la Meca estuvieron a favor de Mahoma? ¿Tú crees que estuvieron a favor de Mahoma? ¿Estuvieron a favor de estos cambios? No, no estuvieron a favor de estos cambios, ¿no? ¿Por qué? Porque se afectaban sus intereses económicos, ¿no? Como pasa en la actualidad también, ¿no? A veces defendemos algunas posturas, pero en el fondo, ¿realmente nos preocupará nuestro país? ¿Nos preocupará realmente nuestro pueblo? ¿O somos a veces un tanto egoístas y solamente estamos preocupados en los que a nosotros nos afecte? ¿Mm? ¿Tú te levantas pensando en si hay algún niño que no ha comido hoy día? ¿Tú te levantas pensando en el momento en el que mordes tu pan si alguna persona se ha levantado y no ha tenido ni siquiera un té para tomar? ¿Mm? Eso es parte también del individualismo y del egoísmo. Y caemos en eso. Entonces, a estos gobernantes no les importa el tema religioso, no les importa el tema espiritual. Lo que les importa es el tema económico. Así que tú, Mahoma, te me vas, o te retractas, o te me vas con tu espiritualidad a otro lado. Y comienzan las amenazas, y comienza la división, ¿no? Y Mahoma va a tener que salir de la Meca, va a tener que huir, ¿ya? Y se va a refugiar, para eso te pongo el mapa, en una ciudad llamada Medina, ¿ya? Medina se llama la ciudad. Medina o Medinat, y también en algún mapita por ahí le encontrarás el nombre, o le encontrarás con el nombre de Yatrib, que significa la ciudad del profeta. Entonces Mahoma sale de la Meca y se refugia en Medina. A esa salida de Mahoma de la Meca a Medina se conoce con el nombre de la Égira, ¿ya? Como aparece aquí, Égira. Entonces, ahora tú ya sabes por qué Mahoma tuvo que huir, porque los intereses económicos pesaban mucho y había amenazas de muerte. Entonces él sale, se refugia en Medina. Pero la diferencia entre otros o con otros profetas, como el caso de Jesús, es que dentro de sus principios religiosos sí se justifica la guerra para defender su religión. Y entonces Mahoma fortalece su religión, fortalece sus adeptos, sus seguidores, que en su mayoría eran muy jóvenes, en Medina, y retorna a la Meca y toma la Meca. A ese principio religioso que es la Guerra Santa, que no todos los grupos musulmanes lo asumen, pero que en ese momento sí se utilizó, se conoce con el nombre de yihad. Por eso es que en la actualidad hay muchos grupos violentos, terroristas, se colocan explosivos, que vuelan en pedazos, ¿no? Que se les llama grupos yihadistas, ¿no? Lo debes de haber escuchado en algún noticiero, ¿ya? Y se les llama yihadistas porque aplican este concepto de guerra santa para defender su religión, aunque sabemos realmente que hay otros intereses también, ¿no? Medio Oriente es una zona petrolera, hay intereses políticos, hay intereses económicos, pero se justifica y se pone adelante siempre el tema religioso, ¿no? Lo cual está obviamente mal, ¿no? Porque la espiritualidad y la fe no tendría que ser sinónimo de violencia, pero esa es la realidad, ¿ya? Y ahí no eximimos a solamente a algunas religiones, ¿no? Hay muchas religiones, inclusive la católica también ha pasado por procesos muy violentos, duros, ¿no? Como por ejemplo las cruzadas, ¿no? Donde también hubo muertes por llamado del Papa. El Papa, que era la máxima autoridad de la Iglesia, fue la persona que convocó las cruzadas, ¿ya? Bien, entonces,
La hégira, ¿no?, es la salida de Mahoma de la Meca a Medina. Mahoma regresa de Medina de manera triunfal, toma la Meca y fortalece su religión. ¿Ya? Mahoma muere en el año 632. En el 622, que es el año en el que Mahoma sale de la Meca, para los musulmanes es considerado el año 1 de la era musulmán, porque hay que entender de que para ellos la referencia histórica no es el nacimiento de Jesús, sino es un hecho tan importante como la salida de Mahoma y luego el retorno triunfal. Entonces, para ellos la Égira es considerado el año 1 de la era musulmana, mientras que para los católicos, para los cristianos, ¿no?, el nacimiento de Jesús es una fecha también muy importante. ¿Ok? Depende de la religión. Mahoma muere y la religión continúa. Y entonces en este proceso de fortalecimiento se van a fundar los llamados califatos. ¿Qué es un califato? Un califato es un gobierno, es una dinastía gobernada por un califa. ¿Y qué cosa es un califa? Un califa es el sucesor de Mahoma, el sucesor religioso de Mahoma. Estos tres califatos que se van a dar en el transcurso de la historia musulmana van a ser el califato ortodoxo o tradicionalista, el califato omeya y el califato abasida. Estos tres califatos van a tener diferentes capitales. En el caso del califato ortodoxo va a ser Medina, que ya sabes que fue el lugar de refugio de Mahoma. El califato omeya va a tener como capital a Damasco y el califato abasida va a tener como capital a Bagdad. Como nosotros aprendemos la historia y también vamos acrecentando información general, me gustaría saber si tú conoces la ciudad de Damasco, capital de qué país es. Siria. Siria, muy bien, Isaías, Siria, ¿no? ¿Y Bagdad? Irak. Irak, muy bien. Entonces, todos los chicos que de repente no sabían ese dato, ahí lo tienen. Ya al costadito de tu línea de tiempo, de tu resumen, de tu gráfico, ahí puedes poner, ¿no? No sé ese dato, entonces lo pongo, ¿ya? Profesor, entonces los califas son los sucesores de Mahoma, ¿cierto? Sí. Entonces, Abu Bakr es un califa, sí. Omar, también. Othman, también. Ali, también. Todos son califas, ¿ya? ¿Y por qué los hemos colocado aquí? Porque en el califato ortodoxo ellos fueron los que ponen las primeras piedras en la formación de la religión. Abu Bakr, por ejemplo, se convierte en el líder luego de la muerte de Mahoma. Omar inicia la expansión, una expansión que es una expansión de fe, pero también una expansión territorial, porque ya le dije que ellos creen en la yihad, que es la guerra santa. O sea, hay conflictos, hay batallas, hay enfrentamientos, ¿no? Entonces los musulmanes toman Siria, toman Egipto, con el gobierno de Omar. Othman culmina el Corán. Y acá hay un detalle, porque el Corán fue escrito en gran parte por Mahoma, pero sus sucesores van a agregar libros. Y en esa agregación de libros, en ese agregado de libros, es que van a haber diferentes interpretaciones. Por eso es que en la actualidad también en el Islam hay sectas, hay grupos, ¿no? Algunos que consideran algunos libros, otros no, y también son interpretados de manera diferente. Y lo mismo pasa en la Iglesia Católica también, porque tú sabes que han aparecido pues cantidad de iglesias, ¿no? Y que no tienen la misma interpretación de la Biblia, ¿no? Porque la Biblia hay que saber leerla también, hay que saber interpretarla. Entonces, en el caso del Islam también hay grupos, ¿no? Y estos grupos, dentro de estos grupos, los más reconocidos, los más marcados, inclusive en muchos países en Medio Oriente, se hacen llamar con estos nombres, ¿ya? Son los llamados chiitas y sunis, ¿ya? Esta división por el poder, esta división de diferencias
religiosas, de diferencias de interpretación del Corán, que es el libro sagrado de ellos, ¿no? Hace de que se comiencen a separar, ¿no? Se comiencen a separar. Separación que hasta ahora se ha mantenido, ya, inclusive en algunos casos hasta se han enfrentado. Eso es en lo que se refiere al primer califato. En el caso del segundo califato, que es el califato Omeya, continúa la expansión, ahora la India, Asia Menor, norte de África, y llegan los musulmanes también a Europa, ¿no? Y acá quiero también preguntarles, chicos, estamos en el año 711. ¿Qué pasaba en el año 711 en Europa, chicos? ¿Todavía existía el Imperio Romano de Occidente? ¿Qué existía en el año 711 en Europa mientras que el Imperio musulmán seguía expandiéndose? A ver, son dos palabritas que me tienes que colocar en el chat. Dos palabritas. ¿De acuerdo? Imperio Bizantino. En Occidente, ojo, Isaías, ¿ah? En Occidente, no en Oriente. En Oriente existe el Imperio Bizantino. En Occidente. ¿Qué hay en Occidente? Hay una palabra que empieza con R y la otra palabra que empieza con G. Reinos germánicos. Reinos germánicos, pues chicos, reinos germánicos, ¿ya? Reinos germánicos. ¿Cómo cuáles? A ver, ¿te acuerdas de algún reino germánico? Los visigodos, muy bien. Otro. Los francos, muy bien. Otro. Los vándalos, muy bien. Otro. A ver, ostrogodos, vándalos, francos. Los ostrogodos, ya lo mencionaron. Otro. ¿Nada? Los anglos, muy bien. Los sajones, ya te vas acordando. Los érulos, los alamanes, tantos pueblos, ¿no? Tantos reinos que se fueron formando en diferentes partes de Europa. Ya, ¿por qué te pregunto esto? Porque los musulmanes, cuando llegan a Europa, con el primero que se chocan, porque ellos están yendo desde África, ¿no? Desde el norte de África, y para llegar a Europa, ¿ya? A ver si te acuerdas, ¿ya? Para pasar del África a Europa, específicamente a la península ibérica, ¿qué tengo que atravesar? Geográficamente, ¿qué tengo que atravesar? El estrecho de Suez. Estaba cerca. Eh, Es un estrecho, pero no es el de de Suez. Gibraltar. De Gibraltar, muy bien, el estrecho de Gibraltar. Excelente, muy bien, Isaías. El estrecho de Gibraltar. No tengo aquí el mapa, ¿ya? No te puedo mostrar, ¿ya? Pero la conexión, bueno, Entre si España y podríamos Marruecos. llamarlo así, está el norte de África para poder pasar a Europa, ¿no? Creo que, no sé si me ayudas, Isaías, creo que en este momento hay un problema ahí de migración, ¿no? Sí. España está teniendo, no, Ajá. no estoy muy informado de eso, pero creo que hay un problema ahí de migración de gente de Marruecos, ¿no? Sí. Ajá, y el gobierno no sé cómo está reaccionando frente a eso, dada la crisis que se está viviendo también, ¿no? Porque no es solamente la crisis en el Perú, ¿no? Es una crisis a nivel mundial. Pero sí he visto hace poco en un noticiero que se habla de las migraciones de gente de Marruecos a España, porque no sé qué cosa está pasando en Marruecos en este momento, ¿no? Bueno, en muchos países de África hay mucha pobreza, así que se entiende que haya migraciones, pero creo que Ajá. va más allá de eso. Claro. Ya, listo. Entonces, el primer reino con el que se encuentra el imperio musulmán es el reino visigodo, y lo vence, y lo toma. ¿Ya? En el año 711, producto de una batalla, que es la batalla de Guadalete, los visigodos son derrotados por los musulmanes. O sea que ahora los musulmanes han tomado control de la península ibérica, y van por más, ¿ya? Y van por más, y van por su vecino,
o sea, por otro reino germánico también. Ese reino germánico se llama el reino franco, ¿ok? El reino franco, porque tú sabes que el vecino de España, ¿qué país es? ¿Qué país es el vecino de España? A Francia. ver. Francia, Francia. Y el reino franco se estableció ahí, ¿ya? Entonces, vamos por el reino franco ahora, ¿ya? Entonces, cuando van a atacar el reino franco, ¿ya? Y ahí quiero dar un salto acá, para que me entiendas mejor, ¿ya? Cuando van al reino franco, en el reino franco, mira acá dice reino franco, encuentran a unos reyes a los que se le llaman los reyes holgazanes, ¿ya? ¿Y por qué le llaman los reyes holgazanes? Porque no asumían el rol de líder del reino. Ahí tenemos, por ejemplo, a un rey llamado Tiers IV, a otro rey llamado Childerico III, que no tenían el talante ni el carácter, pues, de un Clodoveo, ¿no? Que sí era un líder, de un Dagoberto, que sí era un líder, ¿no? Esta generación de reyes no era la que esperaba el reino, ¿no? Pero sin embargo había que defenderse. Entonces, ¿quién tendría que asumir ahora ese rol de defensa? Bueno, la van a asumir los primeros ministros del reino franco. A los primeros ministros del reino franco se les conoce como mayordomos, ¿ya? Y ahí es donde aparece, mira, este señor, Carlos Martel, que no era rey, sino era primer ministro, era un mayordomo. Pero como su rey no hace nada, él es el que va a tener que organizar un ejército para poder pelear contra los musulmanes, logrando detener a los musulmanes en la batalla de Poitiers en el año 732. O sea, gracias a este mayordomo, los musulmanes ya no avanzan más. Y ese va a ser un golpe muy fuerte para los musulmanes, porque a partir de ese hecho, ya el poder de los musulmanes también va decayendo, se va dividiendo, se va separando. Tú sabes que era un imperio muy grande y era muy difícil de administrar, y comienzan a aparecer otros núcleos políticos, en España, por ejemplo, el Califato de Córdoba, ¿no? El Bagdad en Oriente. Entonces ya comienza a haber desobediencia entre estos núcleos políticos, y el imperio poco a poco va a ir mermando, disminuyendo, hasta que serán conquistados por los turcos. ¿Ok? Bien, pero yo quiero conectar esta información con justamente el imperio carolingio, porque de ahí viene justamente la formación del imperio carolingio. Cuando a Carlos Martel, luego de la victoria en Poitiers, le ofrecen el reino. Le dicen, oye, Carlos Martel, tú debes de ser el nuevo rey, porque tú has logrado detener a los musulmanes. Y el actual rey no hace absolutamente nada. Entonces tú tienes que ser el líder. Además, Carlos Martel, tú vas a ser el defensor de nuestra religión. Yo te pregunto, ¿qué religión se sigue en el reino franco, así como en muchos reinos en Occidente? ¿Te acuerdas qué religión se fortaleció producto de las invasiones? Fue una consecuencia de la invasión bárbara. ¿Qué religión se fortaleció durante el proceso de invasiones? Empieza con C. El cristianismo, muy bien, el cristianismo. Gracias, Brenda, el cristianismo. Entonces, si el cristianismo es la religión del reino franco, ¿qué institución le ofrece a Carlos Martel ser el nuevo rey? ¿Qué institución necesitaría de estos reyes para poder defender su religión? La Iglesia Católica, exacto, la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica es la que le ofrece a Carlos Martel eso, pero Carlos Martel no lo acepta. A pesar de haber logrado una victoria importante, no lo acepta. Pasa el tiempo y su hijo, atento con su hijo, Pipino el Breve, es el que sí acepta esa negociación con la Iglesia. A cambio de convertirse en rey y con el apoyo de la Iglesia, Pipino el Breve le cede unos territorios a la Iglesia que se conocen como los estados pontificios, que hoy vendría a ser el Vaticano,
bueno, en menos territorios, pero vendría a ser lo mismo, ¿no? El núcleo de la Iglesia Católica. Entonces Pipino el Breve sí se convierte en rey. Destrona a Childerico III, que era también otro rey holgazán, con el apoyo de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica lo que requiere es reinos fuertes, poderosos, con líderes, para poder defenderse de qué religión que está expandiéndose, chicos. Del Islam. Del Islam, exacto, Isaías. Muy bien, Angie, del Islam. Profe, Dime, te escucho. el cristianismo también tuvo un papel importante igual que el Islam. O sea, luego con la expansión de los imperios europeos para América, luego por la repartición de África. ¿A qué momento de la historia te refieres? ¿Edad media, edad moderna o edad contemporánea? No, o sea, de que sí, si tuvo un papel también importante el Islam como el cristianismo en la formación de las sociedades occidentales. Claro, el cristianismo y la Iglesia Católica en particular tuvo inclusive más poder que los reyes en la Edad Media. Hay que recordar también que la Iglesia Católica entró en una grave crisis producto de la corrupción y por eso es que ya se fue debilitando para la Edad Moderna. Pero siempre fue o influyente o utilizada por la política, ¿no? Recuerda que los reyes en la Edad Moderna siempre hacían referencia a la Iglesia porque para ellos el rey era la representación de Dios, ¿no? O sea, siempre sostenían teorías teocráticas para justificar su poder. Y en un pueblo en donde no había mucha cultura, mucho conocimiento, era sinónimo de temor a Dios, el mismo temor que le tenían al rey, ¿no? Entonces la Iglesia Católica y el cristianismo tuvo mucha influencia en la Edad Media, en la Edad Moderna, en la Edad Contemporánea, que es la edad que vivimos ahora, no tanto, ¿ya? No tanto, pero no hay que decir que la Iglesia Católica no tiene presencia, ¿no? Sí hay presencia, acá mismo en nuestro país, nuestro país es evidentemente católico, ¿no? Tiene una influencia del cristianismo, con la llegada de los españoles a América, pues llega el cristianismo también, llega la Iglesia también, entonces sí tiene un gran protagonismo en la historia, por supuesto que sí, pero en ese contexto, lo que querían justamente evitar los católicos era que el Islam se siga expandiendo porque ya había ahí una disputa de poder. ¿Y dónde se va a ver claramente eso? En las cruzadas, ¿no? Que son un tema que vamos a ver más adelante. Profe, pero las cruzadas no era la recuperación de Tierra Santa, o sea, lo que hizo Israel. Pero ¿a quién se la iban a quitar? A los musulmanes. A los musulmanes, pues. Pero en realidad el tema de las cruzadas tiene que ver, por un lado, con el tema de la justificación de recuperación de Tierra Santa como Jerusalén, pero hay otros factores también. Acuérdate que en esa época se desarrollaba el feudalismo, y lo que quería la iglesia y muchos reyes y muchos feudales en esa época era expandir el sistema feudal a Oriente, como va a pasar, o sea, tener más tierras. Entonces, el tema religioso y el tema de fe al final terminan siendo una justificación. El Papa se había convertido en una especie de señor feudal también. O sea, no era solamente expandir la religión, sino también expandir el poder político, el poder económico. Con más tierras había más poder. El feudalismo se sostiene en la tenencia de tierras. Quien tiene más tierras tiene más poder. Así que las cruzadas no solamente tienen como causal el tema de recuperación de Tierra Santa, sino también los intereses de poder político y poder económico. Eso lo vamos a ver en las cruzadas. Bien, luego de Pipino el Breve, que sí se convierte en rey, termina su gobierno y él deja dos hijos. Uno llamado Carlomán y el otro llamado Carlomagno. Carlomán se va a dedicar a vida religiosa y Carlomagno, este señor, es el que va a establecer el Imperio Carolingio. Fundado en el año 800, excelentes campañas militares, una organización territorial a base de ducados, marcas, condados, una supervisión de todo su territorio mediante los enviados del señor o llamados misi dominici, que son los inspectores de los ducados, marcas y condados, un aporte en cultura. Él es el creador de escuelas, como por ejemplo la escuela palatina para los nobles, la escuela conventual para la gente de la iglesia, la
escuela parroquial para gente del pueblo. Se van a enseñar las 7 artes liberales: geometría, aritmética, astronomía, música, gramática, retórica, dialéctica, ¿no? 7 artes liberales que se llamaban así porque justamente nos liberaban de la ignorancia. Pero lamentablemente, como les dije, el Imperio Carolingio no va a durar mucho, ¿no? El Imperio Carolingio va a ser dividido luego de la muerte de Carlomagno por su sucesor, su hijo Luis el Piadoso, mediante un tratado conocido como el Tratado de Verdún, ¿ya? ¿Y por qué esto es importante también mencionarlo, como lo vemos aquí en la gráfica? Porque cuando el Imperio Carolingio se divide, chicos, la administración que había hecho Carlomagno de separar todo el imperio en ducados, marcas y condados, había traído como consecuencia la aparición de una nueva nobleza, ¿ya? Y esa nueva nobleza estaba compuesta por los duques, que eran los dueños de los ducados, los marqueses, que eran los dueños de las marcas, y los condes, que eran los dueños de los condados. Entonces, cuando estos reyes, Carlos, Lotario y Luis, que eran los hijos de Luis el Piadoso, que se habían repartido todo el imperio, quieren reclamar esos territorios como suyos, esta nueva nobleza les dice no. Ustedes tienen que negociar conmigo para poder mantenerse cada uno en su territorio. Si no, entonces nos vamos a la guerra. Entonces, estos condes, duques y marqueses son el nacimiento de lo que vamos a llamar después señoríos feudales. Así que la desintegración del Imperio Carolingio trae como consecuencia la aparición del feudalismo, porque toda Europa se va a partir, se va a dividir y se van a formar pequeños reinos, a los cuales se les va a llamar señoríos feudales. Y esa será la siguiente clase que vamos a ver en la siguiente semana. ¿Ok? Bien, la mecánica que vamos a hacer nosotros, chicos, es lo siguiente. La siguiente semana, en los primeros minutos, yo voy a tomar una pequeña prueba en Quizzes con el tema del día de hoy. Y así va a ser, ¿no? Después de cada clase, una pruebita. Después de cada clase, una pruebita en los primeros minutos para tener una calificación de los temas y así no se nos vaya la información. ¿Está bien? Entonces, la siguiente semana tomamos preguntas sobre el Islam y preguntas sobre el Imperio Carolingio. ¿Ok? Bien, ahí la misma me está dando también un dato acerca de algunos alumnos. Gracias, Miss. Aquí nos quedamos, chicos, entonces, ¿ok? Nos vemos hasta la siguiente semana. Cuídense.